¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho. Como siempre, los acompaña su presentador, el licenciado Abelardo Parra Figueroa, de Pargón Abogados, y de nueva cuenta no nos pudo acompañar nuestro copresentador, el licenciado José Álvarez Valverde, de su propia firma legal, pero que siempre les manda un saludo afectuoso a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, relevante y que ha trascendido a la actualidad aquí en México, que es el mobbing o el acoso laboral. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, el ciudadano Misael Hernández García, el cual es titular del octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es un juez de carrera judicial y que nos hace aquí el favor de acompañarnos hoy esta tarde. Muchas gracias, Misael. Muchas gracias, Averaldo. Pues es un placer estar aquí con ustedes y con tu auditorio. Y bueno, pues más encantado de poder platicar de temas jurídicos que son muy trascendentes y que nos llama la atención a todos porque tenemos que estar bien agudizados para saber cuándo nos están violando nuestros derechos y poder actuar en consecuencia. Pero muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a usted por permitirnos acompañar. Nosotros sabemos que las agendas de los titulares son de repente muy complicadas y la verdad es que se dé un espacio para poder platicar con nosotros. La verdad es que es muy, pues, amable de su parte y sobre todo déjeme presumirle al auditorio de manera muy concreta y rápida que también me tomé el atrevimiento de invitar al juez Misael porque he tenido la oportunidad de platicar con él y él maneja siempre un lenguaje ciudadano, es empático con las personas que acuden a su tribunal y por eso yo creo que es la persona ideal para poder explicar este tema. Muchas gracias. Ojalá que quede muy claro. Y si no, lo volvemos a repetir. Las Eso, así dos. es ya. Y bueno, entrando en materia, vamos a hablar de lo que se conoce como el mobbing o el acoso laboral en México y cuál es su visión judicial. El mobbing, pues bueno, es un fenómeno un poco complejo que ha trascendido a una simple fricción que exista entre el patrón y el trabajador y se ha convertido verdaderamente en una violencia sistemática de manera psicológica y que en el ámbito legal ha sido calificada como una violación grave de derechos humanos y laborales. ¿Cuál es la visión judicial en México? Bueno, esta ha ido evolucionando, ha pasado de una interpretación limitada a una postura muchísimo más protectora para los trabajadores, con reformas que han sido muy puntuales y claves. Y que bueno, esto ha sido también eh, que sería pues coadyuvancia, mejor dicho, cumplimiento de los acuerdos internacionales que México ha formado parte y por eso es que, bueno, se ha ido reformando el tema. ¿Cuál es el marco jurídico o cómo se defiende mejor dicho, se puede mm, Encuadrar, mencionar yo qué creo. es el mobbing o el acoso laboral? Bueno, encuentra su marco normativo fundamental en la Constitución Política, que, bueno, busca proteger derechos humanos, la Ley Federal de Trabajo, que también se encarga de definir qué es lo que se conoce como el hostigamiento o el acoso y que también ya lo complementa en las causales de rescisión. Hay también, como les comentaba, protocolos internacionales que ha emitido el propio Poder Judicial Laboral para cómo prevenir, atender y sancionar el acoso laboral y los instrumentos internacionales que ya bien lo decía que México forma parte de ellos. ¿Cuál es el desafío más importante en el acoso laboral? Bueno, actualmente todavía podemos hablar de que existe un pequeño, si lo podemos comentar así, como atraso en la cuestión de las cargas procesales, que se ha convertido en una carga dinámica. Todo esto a favor de proteger mejor al trabajador. ¿En qué consiste esta carga dinámica? Para que nos entiendan, el trabajador tiene que mostrar que existen indicios o que se presume que la situación sistemática o continua del hostigamiento se ha efectuado y ya le corresponde entonces ahora al patrón demostrar que esos actos hayan sido legítimos, que no se haya sido con el objeto de perjudicar al trabajador. ¿Qué es lo que busca esto? Bueno, garantizar la protección de la víctima y cuáles serían las consecuencias jurídicas. Si un trabajador manifiesta que el motivo de la causal de rescisión o la terminación de la relación laboral es con motivo de un acoso laboral y este logra ser acreditado obviamente en juicio, perdón, las consecuencias directas son pues aparte de la indemnización constitucional y el pago de las prestaciones laborales, también una indemnización por daño moral y obviamente medidas de no repetición. Si se me fue algo, ciudadano, igual ahí por favor me
¿Me podría ampliar? Claro, Abelardo, mira, también es importante hacer un planteamiento. Si bien la Ley Federal del Trabajo establece como causa de rescisión para el público es que tú puedes determinar que el trabajo se concluye con motivo de que tú como trabajador estás sufriendo algún tipo de hostigamiento laboral o acoso laboral. Eso da derecho a que pues, puedas recibir algunas prestaciones como es una indemnización. Pero también aquí lo importante es que, y así lo he considerado en algunas determinaciones que he dictado, que no es del todo satisfactorio decir yo trabajador tengo que entonces dar por terminada la relación de trabajo cuando yo soy el que quiere trabajar, cuando yo tengo las ganas de pertenecer a un equipo de trabajo, de dignificar mi vida con el trabajo. Y entonces, pues yo he llegado a la conclusión de que no necesariamente la acción tendría que ser la rescisión laboral, sino que realmente una de las acciones podría ser que se mantenga un ambiente libre de cualquier tipo de violencia o acoso laboral. Con eso se busca compatibilizar los derechos de dignidad y además de tener un trabajo remunerado para poder yo seguir creciendo, ¿no? De lo contrario, las personas se ven obligadas a mejor aguantarse el acoso laboral por no perder su trabajo. Y entonces aquí diríamos, de nada me sirve una indemnización si voy a perder mi trabajo. Yo he querido ser más proteccionista en ese sentido y digo, bueno, vamos a buscar que la acción se revierta en el sentido de quiero seguir trabajando, pero libre de cualquier violencia, libre de cualquier hostigamiento, libre de cualquier acoso y totalmente digno para yo seguir creciendo como persona. Ese ha sido mi punto de vista, no solamente en lo textual, sí creo que la ley se queda corto en ese sentido, de decir, ah, bueno, unas causas de rescisión es, por ejemplo, el acoso. Sí, pero ¿a dónde vamos a ir más allá? Entonces, eso sí, me gustaría como comentártelo, aunado a que, pues, el marco constitucional y en el marco legal, hablo Constitución Federal de México y la Ley Federal del Trabajo, no vamos a encontrar la palabra móvil textualmente. Debemos de entender que el móvil viene del inglés y lo más cercano a la traducción que podemos tener es justamente el acoso laboral. Eso sí lo establece la Ley Federal del Trabajo. Pero constitucionalmente tenemos que irnos a un ámbito más proteccionista. Y yo me voy al tema de la dignidad. La dignidad es un derecho humano y sin dignidad ninguno de los demás derechos podrían ser válidos, ¿no? Entonces, para tener referencia de esto, el primero constitucional obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a procurar, proteger, respetar, garantizar todos los derechos humanos. Entonces, creo que nuestro marco constitucional podría ser el artículo primero, nuestro marco legal sí es la Ley Federal del Trabajo y bueno, criterios internacionales que sí establecen esos parámetros, tan solo la OIT en su Convención 111, si no mal recuerdo, tenemos también las convenciones que protegen justamente la dignidad en el trabajo y el acoso laboral. No sé si hasta ahí más o menos he sido claro. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, hemos preparado una serie de preguntas para abordar este tema. Quiero igual serle muy preciso al auditorio que esta plática es con fines meramente académicos y que no tiene ninguna visión personal respecto de algún asunto que esté ventilándose actualmente, ya sea en su juzgado o en la práctica jurídica. ¿Y por qué mencionaba yo que era importante hablar de este tema? Bueno, es un hecho notorio, fue de noticia nacional de un suceso que sucedió, que sucedió, que ocurrió en el norte del país, que bueno, todavía está siendo sujeto de investigación, pero que sí catapultó la importancia del estudio de esta figura y también además, creo que por ahí salió hasta una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para poder
abundar más o mejor dicho legislar de mejor manera respecto del acoso laboral. Entonces de nueva cuenta encontramos como la actualidad pues tiene que ver precisamente con las disposiciones jurídicas y es el mejor momento para demostrar a la ciudadanía que lo que está en ley sí es aplicable. Si me permite, le voy a hacer la primera pregunta, ciudadano. Claro que sí. Tiene que ver más o menos con lo que comentábamos del marco conceptual y legislativo. Respecto a su experiencia, ¿cuál es la diferencia práctica que hacen los jueces laborales en un conflicto laboral ordinario o en uno donde haya un mal ambiente de trabajo y ya donde se pueda determinar que existe un acoso laboral como una figura sistemática y lesiva? Claro, mira, yo sí te puedo hablar de temas en concreto que yo he tenido, que he resuelto, ¿no? Y te puedo hablar de temas porque incluso las he dictado en medidas cautelares, es decir, y para el auditorio que pueda entender que la medida cautelar es una acción urgente que toma el juez para salvaguardar ciertos derechos, prerrogativas, a fin de que no se siga materializando una violación. Esa medida cautelar, y más o menos, no te voy a decir los números porque no los tengo en mente, pero venía una demanda en donde efectivamente el trabajador refería tratos distintos a sus compañeros. A mí no me pagan esto, a mí no me dan esto, a mí me exigen más, a mí me ponen esto. En ese sentido, parte del tema que vamos a ir hablando del mobbing, como bien lo referiste, se trata de un ataque más psicológico, no tanto físico, sino psicológico, y tiene una finalidad. La finalidad es hacer que desista el trabajador precisamente de su fuente de trabajo, orillarlo, eh, menospreciarlo, para que él pueda, en dado caso, sentirse obligado a abandonar su fuente de trabajo. ¿Cómo se puede dar esto? Pues puede por un trato diferenciado, porque a los trabajadores del MIS que hacen las mismas funciones se le paga distinto. ¿Por qué a los mismos trabajadores a uno le tienes una computadora y los demás, perdón, a todos los sí tienen computadoras menos uno? ¿Por qué los demás sí les das trabajo que tienen que hacer y a uno le dices, no, tú quédate sentadito ahí, calladito, ¿no? Es más, tráete un libro y ponte a leerlo, no vas a hacer otra cosa. Todo eso, lo que a veces conocemos como la congeladora, se trata no de otra cosa, sino de el mobbing que atiende precisamente a el tema de animar al trabajador o obligarlo, orillarlo a que renuncie. El tratamiento es muy importante. Fíjate que yo soy alguien que busca que desde el acuerdo inicial podamos ir preparando una sentencia que pueda ser realmente reparadora y que cuente con un fin legítimo. Me explico, de nada va a servir una sentencia muy bonita si no se va a poder ejecutar. Entonces, desde un principio busco que eso se vaya materializando y de ahí también las medidas cautelares me van permitiendo retomar o tomar algunos aspectos importantes. ¿Es necesario tomar alguna distinción en un asunto que viene por móvil? Considero que sí, porque existen supuestos de jerarquía que pueden darse en donde existirá una desigualdad entre las partes. Muchas veces se habla o se generaliza que es del jefe al subordinado, pero no solamente es así, también es horizontal entre compañeros y también se da de abajo hacia arriba entre los trabajadores que pues acosan a la persona que resulta ser jefe. Entonces se puede dar en esas tres cuestiones. Uno tiene que valorarlo y ver si hay una diferenciación incluso de poder o incluso hasta puede generarse alguna violencia incluso de género, ¿no? No sé si más o menos con esto pude atender a tu primer cuestionamiento. Sí, no, claro, de hecho quedó muy, muy clara la respuesta. Y además para aclarar el auditorio, sí es como una crítica a la cuestión de cómo está redactado el hostigamiento en la Ley Federal de Trabajo, porque precisa que es únicamente entre superior jerárquico y su trabajador, no contempla como tal a la cuestión de pares. Entonces sí es muy importante ese trabajo que ustedes hacen como juzgadores de buscar dignificar
la figura del trabajador, que bueno, de por sí está siendo él víctima de una figura de acoso, y que también estudien entre pares o entre inferiores a superiores. Así es, totalmente. Y bueno, parte de lo que hacemos los jueces con ayuda de ustedes los litigantes es crear criterios, criterios que a veces llegan a suplir las deficiencias de las propias leyes. ¿Me explico? En este caso, los criterios que uno va emitiendo pueden llegar a ser jurisprudencia conforme a los escalones que maneja la propia ley de amparo y resultar obligatoria. Entonces hay un complemento entre la jurisprudencia con la ley. Y aunque la ley pudiera decir se quede corto, bueno, nos vamos a lo que dice la jurisprudencia y con eso tenemos una plenitud en el sentido. Y bueno, ya hablando en este caso de la procedencia, entrando un poco al tema meramente procesal, ya ve que hablábamos empezando la plática de la carga dinámica de la prueba en el tema del mobbing o del acoso laboral. Quisiera igual si pudiese hacernos el favor de explicarle de manera sencilla al auditorio en qué consiste exactamente esta cuestión de la carga dinámica de la prueba dentro de este tipo de asuntos, o mejor dicho igual, cuáles podrían considerarse como indicios mínimos que debe aportar un trabajador para que le revierta la carga de la prueba al patrón. Claro. Fíjate que aquí es importante, considero que no podríamos hablar de una elemento mínimo que traiga la consecuencia de revertir la carga de la prueba, porque en este nuevo sistema de justicia laboral ya no se da eso. Sí puede existir esa carga dinámica, pero eso va a tender mucho a quién puede acreditarlo, ¿no? Te voy a contar de un asunto que al final de cuentas es importante ver esta libertad que tienen los jueces laborales, tanto locales como federales, para valorar las pruebas. En ese sentido, te lo comento rapidísimo para poder dar respuesta a ello. Es una persona trabajadora de un órgano descentralizado, llámese Pemex, llámese IMSS, llámese Comisión Federal de Electricidad, en la cual viene demandando el despido injustificado del que fue objeto y ella dice que pues, recibió ese hostigamiento laboral. Ofrece como pruebas precisamente la investigación laboral que se hizo con su patrón, ofrece una documental en donde ella presenta una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el hostigamiento que estaba siendo objeto. Ofrece como pruebas también justamente las recetas y la dictaminación de los médicos que decían que tenía depresión y ansiedad por justamente circunstancias de estrés en el trabajo. Asimismo, ofreció, ¿qué más me ofreció? La confesional de la parte demandada. Cuando se lleva a cabo el desahogo de la prueba, pues no se tiene por recibida el expediente que formó el patrón, no acude a la audiencia de juicio la patronal y bueno, pues se le tiene por confeso de lo que le hicieron de preguntas. Se hace la confesional también de la parte actora, en donde empieza a desarrollar todo lo que vivía. Ella dice que su jornada empezaba a las 8 de la mañana, llegaba a sus oficinas, a su centro de trabajo, decía buenos días, nadie le contestaba, y bueno, pues llegaba a su lugar y se sentaba. En su lugar ya no tenía computadora porque se la habían retirado, que todo inició cuando se fue de vacaciones, regresando, estaba su computadora, pero le habían cambiado la contraseña y que nadie le daba razón del por qué le habían cambiado la contraseña. Después resulta que le quitan la computadora y entonces ya no le daban trabajo. De vez en cuando dice que le dejaban un oficio, pero que no le decían qué, nadie le hablaba. Pedía trabajo y le decían, no, tú quédate ahí sentadita, no hagas nada. Y bueno, ella decía, yo llevo un libro para ponerme a leer porque no nos pueden hacer nada. En la investigación laboral, fíjate que algo que yo vi, y eso es parte de la sensibilidad que debemos de tener los juzgadores, que cuando le preguntan a los jefes cuál era la actividad que hacía la trabajadora, ¿qué crees que contestó el jefe? Pues estar sentada todo el día. Dijo, no hace nada, no tiene ninguna indicación. Para mí, eso da un elemento que refuerza lo que me dice la parte trabajadora, ¿no? ¿Quién
quien va a su trabajo a no hacer nada. O sea, al final de cuentas todos tenemos una actividad y nos pagan por hacer algo, ¿no? Justamente entonces se empezaban a dar los elementos, y si te das cuenta, nunca tengo un señalamiento directo parte del actoral, pero estaban dándose los elementos y se iban uniendo uno con otro, un eslabón con otro. No tengo computadora, no hacía nada, tenía su horario. Para esos efectos, también teníamos ya el dictamen médico, que no se llevó a cabo en este tribunal, sino dentro de la propia seguridad social, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, quien le dijo, tienes estrés, tienes ansiedad y tienes depresión. Entonces, todo eso, pues iba formando una pirámide que me iba diciendo que estaba ella recibiendo efectivamente ese mobbing o acoso laboral. De ahí que no necesariamente existan tan formalismos en pruebas, pero aquí sí quiero ser muy, muy preciso. Considero que sí es necesario un tema de valoración psicológica, psiquiátrica, respecto al tema de esa afectación emocional. Y no por el hecho de que solo por eso se acredite en el juicio laboral, no, sino que esto puede dar pauta a que se ejerza una diversa acción por la reparación de ese daño psicológico que está sufriendo. ¿Sí me explico? De eso va a depender también de los factores que se van generando. No sé si hasta ese momento voy siendo claro. Sí, sí, me queda claro que, bueno, para que lo entienda el auditorio, que por lo que yo entiendo es que no exclusivamente que exista una afectación psicológica con motivo de un dictamen es lo único indispensable para que se determine que existió un acoso laboral, sino que Así es. tiene que ser concatenado o estudiado de manera simultánea con otras pruebas que revelen entre todas ellas estos indicios de que el acoso sucedió. Así es. Y más hoy en día que tenemos infinidad de mecanismos con los cuales podemos ir tomando evidencias que, bueno, pues son parte de esto. Pero reitero, el dictamen, donde nos diga que sí tiene una afectación psicológica, nos va a servir para ejercer una reparación del daño respecto a esa afectación psicológica, no tanto para acreditar que hubo el mobbing y una responsabilidad laboral. Y ahí es donde viene la siguiente pregunta, ya entrando a la cuestión de la reparación integral en su caso de que sea condenado ya sea al despido injustificado y a que se haya acreditado el acoso laboral. En una condena por acoso, hablemos bien que no se limita únicamente a una indemnización constitucional por despido, sino que también de manera adicional se hace una reparación integral por el daño moral. ¿Qué parámetros son los que utilizan los jueces para cuantificar este daño que ha sido ocasionado? Muy bien, es muy interesante tu pregunta y fíjate que ya la primera sala de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó este tema y es muy importante hacerle saber al auditorio que yo como juez especializado en materia laboral solo veo lo tendiente a la materia laboral. Hay otros jueces que están especializados en materia penal, otros jueces especializados en materia mercantil, otros en materia de amparo. Pero bueno, eso nos habla de que hay diversas ramas del derecho en las cuales uno puede reclamar diversos derechos. En este sentido, yo cuando dicté la sentencia en este asunto, no me demandaron el daño moral, pero sí me demandaron la reinstalación. Condené a una reinstalación de la persona, pero no podía quedarme solo, sí, reinstálala, ¿a dónde? A su escritorio, donde no tiene computadora, donde no hace nada y donde va a leer su libro y otra vez se va a sentir mal por lo que está haciendo. No, reinstálala, pero en igualdad de condiciones que sus compañeros. Y aunado a eso, tú me vas a, como patrón, vas a hacer una investigación laboral para aquellas personas que participaron en el mobbing o en el acoso laboral para que me acredites que lo sancionaste. Entonces, aquí ya tenemos una sentencia laboral que resuelve lo laboral. ¿Qué pasaría si en este caso pudieran solicitar la reparación del daño moral sin adelantar ningún tipo de criterio?
Pero la Corte ha establecido que existen diferentes vías legales para hacer valer las consecuencias del móvil. La materia laboral, como te lo dije, reinstalación o en su caso indemnización. La materia penal, por si existe realmente un hecho que la ley señala como delito para que lo puedan perseguir. La materia administrativa, si fue por un funcionario público que tenga una responsabilidad administrativa. La materia civil será la que tendrá que encargarse del daño moral. Entonces, ¿qué elementos, y me voy a brincar a ese punto, qué elementos, ya dijo la Corte, se necesita para acreditar el daño moral? Primero, acreditar que efectivamente hubo esa afectación, la que te decía, psicológica, ¿no? Para eso necesitamos la pericia, que realmente existió el móvil. ¿Cómo vamos a acreditar que existió el móvil? Pues con la sentencia que yo ya dicté. Ahí, desde mi punto de vista, ya está acreditado el móvil, ya está acreditado el daño psicológico, y entonces ya, ¿qué queda? Pues entonces cuantificar el daño moral que en ese momento lo vaya a determinar la autoridad civil. Es importante establecerlo así porque yo no me podría, con fines académicos lo reitero, considero que no sería la vía laboral la idónea para condenar a una reparación de daño. Y es que, bueno, en esa parte sí me gusta ser muy, muy específico. Muchas personas, hablando del gremio, pues nosotros como litigantes, muchas veces identificamos la indemnización del daño moral como un fin meramente pecuniario o patrimonial. Y si bien es cierto, como lo está explicando usted ahorita, en la cuestión meramente laboral, buscar, por ejemplo, la reinstalación, la continuación de la relación laboral y en unas condiciones dignas es también una forma de reparar el daño moral, digo, pero en la cuestión de materia estrictamente laboral. Yes. Bueno, pasando igual a la siguiente pregunta, ahí, y hablando en específico ya, por ejemplo, a lo mejor sobre su asunto, ¿no? Cuando un trabajador demanda la reinstalación, ¿sí podría considerarse factible reincorporarla al mismo centro de trabajo donde ocurrió el acoso? Siempre y cuando, obviamente, que se establezcan las medidas cautelares de no repetición y que las condiciones sean correctas, ¿no? Es así la única forma en la que podría a lo mejor autorizarse que se reinstale en su centro de trabajo. Claro, creo que sería lo correcto que en la sentencia se establezcan los parámetros que debe de cumplir la patronal a efecto de evitar la repetición de la conducta de acoso. Es importante establecerlo y al final creo que como jueces tenemos una amplitud eh, que nos permite manejar la protección del trabajador con creces. Es decir, sí, vas a regresar, pero a lo mejor, por ejemplo, si el jefe era quien te acosaba, bueno, pues ese jefe lo tendrás que mover, porque no es mover a la persona que sufrió el acoso. La persona que sufrió el acoso hay que dejarla en paz y que disfrute dignamente su trabajo y su vida. Hay que cambiar al violentador, al acosador. Eso es, hay que modificar, incluso doblarle los brazos al patrón a efecto de que regule y elimine cualquier tipo de conducta que pueda incluso motivar a volverlo a hacer. No sé si más o menos me expliqué, pero efectivamente, como tú le dijiste, tenemos que dejar bien en claro los parámetros y las consecuencias que llevaría incluso si vuelve a repetirse ese tipo de conducta. Sí, y bueno, y además también para aclararle al auditorio, porque, y quiero decirlo así, muchas veces los oyentes piensan que todo es culpa del Poder Judicial, hablando local o federal. Existen autoridades administrativas que se tienen que encargar de revisar o supervisar que las fuentes o los centros de trabajo cuenten con las medidas de prevención para evitar que se cometan este tipo de actos. La autoridad judicial está para sancionar las conductas como tal, pero una vez actualizadas. Pero la cuestión de prevención y la supervisión sobre ello es parte de las autoridades administrativas. Dígase la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal o a nivel local. Le digo porque sí me gusta aclararlo que no todo es culpa del Poder Judicial.
Y bueno, era una pregunta que le quería realizar, pero por los tiempos mejor ya lo aclaré de una vez así en específico para pasar a la última pregunta que tiene más que ver igual con fines académicos, pero conociendo su visión o aspiración, ¿qué considera usted que podría ser necesario reformar para mejorar las condiciones, ya sea de cuestión meramente de fondo o procedimental, para ayudar a estudiar este tipo de asuntos de acoso laboral? Wow. Uy, necesitaríamos, yo creo que muchas pláticas para esta respuesta, pero de bote pronto te puedo establecer algo con lo que yo me he topado mucho en este nuevo sistema de justicia laboral, son las resistencias al cambio, resistencias a hacer las cosas más prácticas, a realmente hacer efectivo lo que establece en la ley, porque anteriormente las personas y las autoridades estaban acostumbradas a que lo que se veía en los anteriores órganos jurisdiccionales que veían la materia laboral era como si no pasara nada, como si no existiera, ¿no? Entonces ellos tenían que asumir como autoridades incluso ordinarias y tener que suplir eso. Hoy en día que ya estamos ante jueces de carrera, yo me hablo de jueces de carrera, eh, pues nos da la pauta a ir conociendo, ir metiendo mano a realmente ir acoplando el derecho con los hechos. Pero a veces estamos cayendo en el exceso de formulismos o cuestiones técnicas que en nada benefician. Entonces, a lo mejor eso yo lo podría ir destacando en este caso, por ejemplo, la forma de ofrecer pruebas. Por ejemplo, si ofrecen una conversación de WhatsApp, si ofrecen videos, si ofrecen testigos, ¿cómo todo eso se tiene que desenvolver de una forma que permita conocer la verdad sin demeritar ese ofrecimiento de pruebas? Máxime que pues hay consecuencias para aquel que viene a mentir a un tribunal laboral federal sobre los hechos que están ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que sí es lo que nos toca, quitarnos ese temor de el sistema anterior y que todo tiene que ser muy cuadrado. Ahorita es muy dinámico, hay muchas cuestiones, por ejemplo, se han dado elementos de acoso sexual y al final el tema de la revictimización de la víctima, o sea, no es necesario, yo así lo he determinado, que no es necesario traer a la víctima aquí a que se caree con la persona que la acosó, cuando ya tenemos diversos elementos y hay otras formas en las cuales el juez puede allegarse de las pruebas que confirmen o no ese suceso. Entonces sí es parte de la imaginación, pero eso sí nos permitiría quitar algunas barreras de formulismos. Es más eso. Ok, sí, claro, me queda muy, muy claro. Y sí, como usted bien dice, podemos hablar horas sobre propuestas de reforma para mejorar el sistema y no únicamente en cuestión de acoso laboral. Me queda muy, muy claro. Y bueno, no me queda más que agradecer su participación, ciudadano, que haya tenido la oportunidad de acompañarnos nosotros aquí al podcast. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Es un tema muy, muy interesante y que se puede hablar a sobremanera y que bueno, que nos gustaría tenerlo igual en una ocasión futura otra vez acá con Ya. nosotros. Pues Cuenta con ello, te agradezco la invitación. Saludos a tu público y bueno, pues cualquier duda, queja o comentario, estamos aquí en el octavo Tribunal Laboral Federal y que los invito a que vengan a conocerlo, que presencien una audiencia y puedan, pues, conocer realmente el interior del Poder Judicial de la Federación. También es parte de lo que está haciendo y quisiera ya nada más concluir porque el día de que se está haciendo este video, pues jueces cesados injustificadamente hoy están siendo golpeados en la Ciudad de México ante una manifestación en la cual están reclamando sus derechos. Mi solidaridad, mi respeto, mi admiración hacia esos jueces que son íntegros y bueno, en especial a la jueza Ana Livia, a la jueza Roxana, que pues ellas están aquí, a la magistrada Marisol, al magistrado de Alba, que siempre fueron coincidentes en su lucha y bueno, pues que hoy están siendo maltratados en Ciudad de México. Yo quiero llamar la atención de todos nosotros que pues nos están afectando en nuestros derechos, ¿no? Y si a ellos que se les tildó como privilegiados, pues los están tratando así,
¿qué nos puede esperar a los que no somos privilegiados, ¿no? Es eso, yo te agradezco mucho, ojalá haya servido y espero se repita para otro tema también muy interesante. Claro que sí, no, la verdad es que yo comparto estos comentarios que usted hace, todo el apoyo a estos que están allá combatiendo o buscando, mejor dicho, que respeten sus derechos de Así es. manera legítima, pacífica y que estén siendo víctimas de violencia, pues bueno, no se vale todo el apoyo Muchas para gracias. ellos. Y bueno, de nueva cuenta le agradezco la participación. Vamos a hacer la salida. Con esto concluimos el podcast. Me despido, soy el licenciado Abelardo Parra Figueroa de Pargón Abogados. Estamos en lo blanco y lo oscuro de derecho. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego.